Sean todos muy bienvenidos a su canal El Verbo se hizo carne. Una vez más, muchas gracias por estar en sintonía en el estudio de la lección de escuela sabática. En este video estaremos abordando la lección del miércoles y el jueves, dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Recordándole que si no se ha suscrito a este canal, lo pueda hacer y compartir este video con otras personas para que también conozcan el mensaje de salvación y de vida eterna. En la lección del miércoles y el jueves se abordan el papel que desempeñaron dos de los ministros que trabajaron juntamente con el apóstol Pablo, y nos referimos a Timoteo y Epafrodito. Ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de la epístola a los filipenses, según lo dice Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se describe como un evangelista, según lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 5. Anteriormente, Timoteo había trabajado con Pablo y Silas en Macedonia, es lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Anteriormente había trabajado con Pablo y Silas en Corinto, es lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Luego también trabajó en Éfeso, es lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1 también y versículo 3. Según Filipenses capítulo 2 y versículo 20, el apóstol Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte sus sentimientos. La expresión griega traducida significa literalmente que él y Timoteo trabajan de forma unánime y sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por expandir el Evangelio y su preocupación por los filipenses específicamente. Cuando leemos Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 23, encontramos algunas características en Timoteo mencionadas por el apóstol Pablo y la razón por la cual él lo tiene en alta estima como compañero de milicia. Leemos: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. El texto dice que el apóstol San Pablo tiene planes de enviar a Timoteo para ver cómo están los hermanos en Filipos. Comparte también con los filipenses que la misma preocupación que tiene él como apóstol y como fundador de la iglesia, esas mismas preocupaciones tiene Timoteo por los hermanos en Filipos. Menciona también que Timoteo es uno que se preocupa más por los asuntos espirituales que temporales. También le dice a los filipenses que él, Timoteo, ha servido en la predicación del Evangelio juntamente con él. Les menciona que Timoteo estará partiendo de Roma hacia Filipos cuando él haya terminado de atender los asuntos legales que tienen que ver con la liberación del apóstol Pablo. Pero hay dos textos más que me gustaría que los leamos. Uno de ellos se encuentra en 1 Corintios 4:17 y el otro en 2 de Timoteo 1:5. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En los textos que acabamos de leer miramos otro atributo de Timoteo que menciona el apóstol Pablo, y esas son sus probadas cualidades. Filipenses capítulo 2 y versículo 22 dice que él es un ministro
que ha sido probado en todos los aspectos y ha sido encontrado fiel. La palabra griega así traducida describe que Timoteo ha sido probado intensamente en las dificultades y que en cuyo carácter y servicio ha sido encontrado muy fiel y genuino en su proceder. ¿Qué podemos aprender nosotros de Timoteo? En primer lugar, que desde niño había estudiado y aprendido de las Sagradas Escrituras. Y sus dos grandes maestros fue su abuela Loida y su madre Eunice. Las bases sentadas desde temprana edad en Timoteo le permitió en los primeros años formar las bases de un carácter que finalmente a la hora de la prueba demostró que tenía el conocimiento profundo de la palabra de Dios para poder sostenerse en pie en las diferentes dificultades, convirtiéndose en uno de los ministros más valiosos que tuvo la iglesia primitiva en todas aquellas iglesias que el apóstol San Pablo había plantado. La lección del jueves: estimen a los que son como él. Filipenses capítulo 2 del verso 25 al 30. Cómo estas cualidades y actitudes que describe el apóstol Pablo revelan el carácter de este siervo de Dios. Les invito a que leamos Filipenses capítulo 2 del 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El hecho de que el apóstol Pablo lo llama su colaborador sugiere que Epafrodito estaba activo en el ministerio, quizás trabajando junto al apóstol Pablo en Filipos. La expresión compañero de milicia probablemente se refiera a un conflicto que Epafrodito había enfrentado para difundir el evangelio, y a que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida, según Filipenses capítulo 2 versículo 30. Epafrodito fue enviado para atender al apóstol Pablo en la cárcel y ocuparse de todas las necesidades que el apóstol San Pablo pudiera tener. Fue a él que los filipenses confiaron sus ofrendas para que se las llevara al apóstol Pablo. Esas contribuciones monetarias eran de vital importancia para el apóstol Pablo ahora que se encontraba privado de su libertad. También fue a Epafrodito que se le recomendó llevar esa carta en su viaje de regreso a Filipos. La palabra griega que designa la estima y la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión que era muy estimado por su señor, para quienes se honran ubicándolos en un lugar muy especial, en los banquetes, según Lucas capítulo 14 versículo 8. Y también se le atribuyó esas palabras a Jesús como la preciosa piedra angular, según 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 y 6. El hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda que era un hombre muy fiel. Timoteo y Epafrodito eran dos pilares fundamentales como compañeros de milicia en el equipo misionero del apóstol San Pablo. Eran dos hombres que siempre estaban dispuestos a apoyar el ministerio. En nuestra iglesia hay niños que se van levantando con un gran servicio en la iglesia, que aman la iglesia y que quisieran servir en la iglesia. Y muchas veces los tenemos en poca estima. Creemos que nuestros jóvenes no son capaces. Creemos que nuestros jóvenes no tienen la habilidad. Fue su madre y su abuelita que influyeron grandemente desde su infancia, de su niñez en Timoteo, y lo formaron desde el hogar para que llegara a ser un gran líder en la iglesia. De la misma manera, Epafrodito, un hombre de carácter noble, trabajador, servicial,
lleno del poder del Espíritu Santo, hizo una encomiable labor para el desarrollo de la iglesia primitiva y en los diferentes viajes que el apóstol Pablo tuvo en el primer siglo del nacimiento de la iglesia cristiana. Cuán necesario es que hoy también nosotros seamos como Timoteo y como Epafrodito. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por continuar en sintonía de su canal El Verbo se hizo carne.